¿Qué sabemos de Bootstrap? ¿Por qué tenemos que ver Bootstrap? ¿Qué es Bootstrap? Y eso. Vamos a compartir pantalla. Esperen que reacomodo las carpetas. ¿Qué sabemos de Bootstrap? Sí, es como que si hoy nos estuviéramos despidiendo, ¿no? O sea, no nos queda una clase más todavía. Vamos a ver el 4. Y ya está el 5. Casi, está ahí a punto caramelo. Pero ya vamos a llegar. Gastón está hablando de las versiones de Bootstrap. ¿Qué saben de Bootstrap? Gastón, vos que algo sabés, ¿qué nos podés decir? O lo que fuera. Griselda, ¿vos estuviste haciendo cosas en Bootstrap esta semana? ¿Dijiste? Sí, pero ¿qué es? Si yo les digo, ¿qué es Bootstrap? ¿Qué me pueden decir? Es una librería que vincula HTML y JS. Bien. Es lo que dice Griselda. Es un framework. ¿Sí? ¿Un framework de qué? Es un poco más que una librería. Es un framework más que una librería. ¿Un framework de qué? De CSS. Tal cual, lo que dice Darío. Es un framework de CSS. ¿Y saben qué empresa está detrás? ¿Quién creó Bootstrap? Vieron que hablamos de las empresas siempre. Hablamos de Angular, dijimos que eso venía Google detrás. Hablamos de React, que era un framework de JavaScript y que estaba Facebook. Bien, muy bien. ¿Sí? Es Twitter. Lo que es genial de Bootstrap es que cuando Twitter lo crea, Twitter lo usa, ¿sí? Eso está buenísimo, ¿sí? Hay muchas cosas que algunas empresas la crean, pero después no la usan. En el caso de Twitter, Twitter lo usa, ¿sí? Bien. ¿Conocen algún otro framework de CSS? ¿Escucharon alguna vez hablar? Ahora los vamos a ver. Materialize, muy bien. ¿Qué Materialize de quién es? Muy bien. Materialize es de Google, ¿sí? SAS es otra cosa. Ya vamos a llegar a SAS, pero SAS es otra cosa, Darío. Es un preprocesador de CSS, ¿sí? Bien. Vamos a ver algunos de los frameworks de CSS. Básicamente, siempre que hablamos de los frameworks, lo que hacen los frameworks es permitirnos escribir código más rápido, permitirnos dar formato a las cosas en forma más rápida. Y ya de por sí, cuando metemos Bootstrap a algo, le da un formato por defecto que lo hace bastante más amigable, ¿sí? Con lo cual, muchos desarrolladores que no tienen afinidad con el front resuelven mucho con usar este framework, ¿sí? Bootstrap, estas son algunas empresas que usan Bootstrap, ¿sí? Spotify usa Bootstrap, Twitter usa Bootstrap, bueno, todas estas usan Bootstrap. Estas son algunas de las empresas que usan Materialize. Materialize es de Google, en un momento parecía que le iba a hacer una gran competencia a Bootstrap. Hay que decir que la mayoría de los sitios tienen Bootstrap por detrás. O la gran mayoría, o sea, de los frameworks CSS es el más usado. Y después, entre los otros que podemos mencionar, está este que es Foundation, este que es Pure CSS y Semantic UI. Acá hay las empresas, algunas de las empresas que usan Foundation, algunas de las empresas que usan
esta de Pure CSS, algunas de las empresas que usan Semantic UI, ¿sí? Son todos frameworks CSS. O sea, lo que tengo que ver siempre que elijo un framework es qué características tiene. Bootstrap fue uno de los primeros en incorporar la cuestión de mobile first. ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos a lo de mobile first? ¿Alguien puede refrescar qué era? ¿Para qué servía? ¿No era programar primero para mobile, para que se cargue, Bien, mobile cargue la primera parte y después si es un explorador que siga cargando, pero que mobile no tenga que cargar todos los datos? tal cual, sí. Y de los frameworks que estaban en ese momento, que estaba Foundation, que le competía a Bootstrap, y había otro más que se llamaba Skeleton, que ya ahora casi que se discontinuó. Esos no eran mobile first. El primero que fue mobile first fue Bootstrap y eso hizo que ganase un montón de mercado. Eh, y después, las otras características que tienen estos frameworks es qué usan para sus componentes y si tienen o no algún preprocesador y qué tipo de grilla usan. ¿Sí? Ahora vamos a llegar a entender, ya vamos a ver qué es el concepto este de grilla y cómo funciona. ¿Sí? Bien, nosotros vamos a ver puntualmente Bootstrap porque indefectiblemente es el framework más usado, con lo cual seguro que laboralmente se lo van a cruzar. Y si no tuvieran que trabajar con Bootstrap, sino que se encuentran en un proyecto en el que no está Bootstrap instalado, sino que está instalado, por ejemplo, Materialize, lo que tienen que buscar siempre es la compatibilidad, es decir, cómo le dice Materialize a esto que en Bootstrap se hace de tal manera, ¿sí? Pero son muy parecidos, siempre están trabajando sobre la misma idea de trabajar sobre grillas con una cantidad de columnas. Bien, Bootstrap trabaja sobre una grilla de 12 columnas, es como si dividiera el espacio posible en 12 columnas. Es decir, que cuando yo quiero insertar algo, eso puede ocupar todo el ancho, ¿sí? O sea, las 12 columnas, o ocupar, no sé, el 50%, o sea, ocupar 6 columnas y 6 columnas, ¿sí? Eso sería como el 50% de la pantalla, y así, ¿sí? Siempre estamos trabajando sobre una idea de 12, ¿sí? Como si estuviera dividido en 12. Creo que por acá tengo una grilla, ¿ven? Es como el sistema de grillas que tiene Bootstrap es este, o sea, divide la pantalla en 12 columnas. Y después yo puedo decidir que algo ocupe las 12 columnas, que algo ocupe 4 columnas, que algo ocupe 6 columnas, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, empiezo a pensar, más que con esta idea que nosotros venimos pensando, que es, ocupa un tercio de la pantalla, empiezo a tener que deducir por la cantidad de columnas cuánto sería eso. Vieron que nosotros hasta acá siempre pensábamos en porcentajes, ¿no? ¿Sí? Acá cuando pienso en Bootstrap, tengo que tener mi mente por detrás, tiene que estar pensando en que Bootstrap hace esto, divide todo el ancho en 12. Entonces, sobre esas 12 columnas, ¿cuántas columnas ocupo? ¿Sí? Ahora vamos a llegar a entender esto, pero es lo primero que uno tiene que saber, que la grilla de Bootstrap es de 12. Otros frameworks no tienen grillas de 12, tienen grillas de 16. ¿Sí? Entonces, eso es una de las cosas que es importante saber. ¿Cuántas grillas tiene? ¿Cuántas columnas tiene esta grilla? Después es que es mobile first, usa un preprocesador, que es algo que estaba diciendo antes Darío, vos dijiste lo dijiste SAS por ahí, ¿no? Sí, Darío, ahí estoy viendo. Muy bien. Usa un preprocesador que se llama SAS. ¿Qué es un preprocesador? ¿Sabemos algo? Ni idea. La primera vez que escuchan preprocesador CSS. Nada. Bien. Un preprocesador CSS es un archivo como anterior a CSS, en donde yo puedo trabajar con variables. Entonces, por ejemplo, vieron que nosotros usamos un color primario
y un color secundario principalmente en nuestra web, ¿no? Entonces en nuestro CSS ese color está repetido varias veces en nuestro código CSS, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Si yo digo, no sé, el fondo de no sé qué cosas del color primario, la letra tal, no sé, el título tal usa el color primario, ¿no? Y voy repitiendo en varias partes de mi CSS el mismo color. ¿Les ha pasado o no? Bien. ¿Qué pasase si ustedes quisieran cambiar el color? Se arrepienten, no quieren ese color, quieren otro. ¿Cómo lo resolverían? Exactamente, hay que cambiar todo. Un preprocesador CSS básicamente es un archivo que me permite a mí trabajar con variables. Entonces, los colores de mi sitio pasan a ser variables. Ese archivo SAS se precompila, o sea, no es un archivo definitivo, no es un CSS definitivo, sino que es un archivo que es .scss y necesita un proceso de compilación. Cuando compila, convierte todas esas variables en el contenido de las variables y genera CSS finales. ¿Sí? O sea, yo voy a obtener un CSS resultante como los CSS que escriben ustedes. ¿Sí? Pero si quiero cambiar los colores, voy y toco el archivo SAS original, los cambio, vuelvo a ejecutar esa compilación y lo pisa en todos los CSS resultantes. ¿Sí? O sea, básicamente es un preprocesador que me permite a mí trabajar con variables para todo y repetir esas variables en todo el código y eso cuando compila genera un CSS resultante. O sea, es bastante interesante lo de los precompiladores. Es un poco engorroso para trabajar porque requiere que siempre estemos precompilando, pero está buenísimo para usarlo. ¿Se entendió más o menos la idea de los preprocesadores? Pero no vamos a ver nada de eso hoy, ¿no? Vamos a chusmear los archivos SAS que tiene, los vamos a chusmear a los archivos SAS que trae Bootstrap solamente porque quiero que sepan que existen. Con un conocimiento de SAS nosotros podríamos tocar todos esos archivos de Bootstrap y generar nuestros compilados propios. Pero solamente quiero que lo sepan que tiene este preprocesador y que también, por ende, mucha gente lo elige porque tiene este preprocesador, ¿sí? Lo otro de Bootstrap desde esta versión en adelante, desde la versión 4 en adelante, es que incorporó Flexbox. O sea, todas las cosas de Flexbox están incorporadas y tiene un montón de componentes ya armados y preincorporados. Es decir, para casi ninguna cosa, si yo uso Bootstrap, necesitaría usar componentes externos, ¿sí? Eh, porque me resuelve los sliders, me resuelve los desplegables, si quiero tener algún tipo de alert, si quiero spinner, si quiero lo que vimos el otro día de los toast, si queremos cosas que se colapsen, menúes responsive y demás, casi todo lo resuelve. En la versión 4, hasta la versión 4, que es la versión que hoy está estable, todo esto lo hace usando jQuery. La novedad es que la nueva versión va a sacar jQuery, o sea que va a ser solo JavaScript, para que sea más liviano básicamente. Pero todavía no está estable la nueva versión, que es la versión 5. La versión estable ahora es 4 punto y algo. No recuerdo cuánto. Pero eso, van a escuchar que jQuery se va de Bootstrap y eso lo hace simplemente porque
va a ser más liviano. Sería lo siguiente. Vamos a pensar, ahora después les voy a mostrar. Vamos a poner que yo tengo color primario. Te pongo como un código, ¿sí? Ese es mi color primario. Esto es un poco SAS, ¿no? Entonces, yo después lo que hago es sobre algún, no sé, a un H1, por ejemplo, en lugar de ponerle, uy, quería poner una entera ahí, bueno, a un H1 adentro de las llaves, en lugar de ponerle color así, bueno, estoy con los puntos y comas medios raros. No sé por qué, no me los escribe. Ahí está. En lugar de ponerle ahí, lo que voy a hacer es color, dos puntos, pesos, color primario. Eso dentro de lo que sería un archivo SAS, ¿sí? Entonces, en todas las veces que yo necesito usar ese color primario, uso la variable. Después, automáticamente, cuando eso se precompila, me pisa todos esos datos por las variables, ¿sí? Yo me quedé acá, les estoy escribiendo Walter en el chat. Perdón, pensé que todos estaban. Yo tengo abierto el chat y pienso que todos están. Entonces, eso se hace en un archivo que es .scs, ¿sí? Entonces, ese archivo .css después precompila y sale un CSS. Yo sobre todo lo que quiero no es enroscarlos con esto, sino que quiero que ustedes sepan que existe, ¿sí? ¿Sí? Si se meten, si en algún momento laboralmente entran en un proyecto grande, casi seguro que van a lidiar con archivos SAS. Entonces ustedes tienen que saber que eso existe, ¿sí? No es un archivo final, no es un archivo exportado. Es un archivo que necesita una exportación, necesita ser compilado a CSS. No es que yo a un archivo SAS lo puedo vincular a mi HTML, ¿sí? Un archivo SAS lo tengo que precompilar para que me genere un CSS final, ¿sí? Pero después, cuando yo quiero editar, no edito el CSS, edito siempre el archivo SAS. ¿Se entiende un poco la idea? Son proyectos muy grandes, es muy necesario, ¿sí? Porque si no, es un chino, ¿sí? De mantener, de actualizar, de millones de cosas, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cómo empezamos a usar Bootstrap? Hay dos maneras de usar Bootstrap, ¿sí? Dos grandes vías. Vamos a entrar a la web de Bootstrap. Esperen que acá tengo abierto cualquier cosa. Siempre, una de las cosas que hay que decir de Bootstrap también, como framework, es que más allá de que es uno de los más usados y demás, la documentación es muy buena. O sea, no hay mejor lugar donde buscar información de Bootstrap que es en la página de Bootstrap, ¿sí? Cosa que no en todos los frameworks que usemos sucede, ¿sí? Pero es muy buena la documentación. Eso también es algo como para valorar cuando uno evalúa. Hay dos maneras, ¿sí? La primera es, vamos a abrir acá. Entren ustedes también, les anoto ahí el vínculo. De empezar a usar Bootstrap, ¿sí? La primera es básicamente vinculando los archivos necesarios, o sea, vinculando hacia los CDNs, hacia
Full Calendar está muy terriblemente documentado, está muy raro documentado y a su vez tiene mucha cosa, mucha cosa. Que está más orientado hacia instalarse con ciertos frameworks y demás, ¿sí? Y no tanto a escribir código a mano. Por eso es tan confuso el Full Calendar. La documentación no está buena del Full Calendar. ¿Sí? Bien. Nosotros hasta ahora veníamos vinculando, la mayoría de los archivos los descargábamos o los teníamos en nuestra propia carpeta, ¿no? ¿Sí? Nosotros podemos descargarlos y tenerlos en nuestra propia carpeta o usar los vínculos directos hacia esos archivos, ¿sí? Tengo una duda con las versiones de Bootstrap. ¿En qué harían ruido las versiones si uso CDN? Si usás CDN, igual el CDN, o sea, el CDN es un vínculo directo como lo que está acá. Siempre el CDN es hacia una versión en particular. No sé qué sería lo de que te hagan ruido. En realidad, vos podés siempre mantener, si hiciste un sitio en tal versión de Bootstrap, podés mantenerlo en esa versión. O sea, no tenés por qué actualizarte. Si lo tenés en tu servidor y tenés los archivos Bootstrap descargados, estás vinculada, de las dos maneras estás vinculada a una versión particular de Bootstrap. Eso no pasa nada. No, ahora vamos a entender por qué, cuál es la diferencia, pero no tiene que ver, o sea, en realidad nosotros si usamos, estos son los CDNs, que son los vínculos directos de Bootstrap, Bootstrap no los va a tirar, o sea, no es que tenemos una versión vieja y va a tirar estos vínculos van a funcionar siempre, ¿sí? Si uso los vínculos oficiales de Bootstrap, ¿sí? Si agarro un vínculo de Bootstrap que lo subió un quien, ¿sí? O sea, lo agarro de otra página que no es la de Bootstrap oficial, estoy metiendo la pata. Pero si uso la de Bootstrap oficial, eso no se va a joder, ¿sí? Igual la diferencia entre usar CDN y no usar CDN, que serían los vínculos directos, tiene que ver con otra cosa. Cuando yo me descargo los archivos de Bootstrap, que sería la otra opción, o sea, la primera opción es usar los vínculos directos. Estos. ¿Qué vínculos necesito para usar Bootstrap? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué vínculos necesito para usar Bootstrap? Primero, necesito el archivo CSS de Bootstrap minificado, que es este, ¿sí? Esto me lleva al archivo CSS. Y después, necesito estos tres archivos JS. El primero, ¿qué es este primero? Este que estoy marcando acá, ¿qué es? Es jQuery, ¿sí? Está usando jQuery minificado, ¿sí? Después está usando otra librería que también requiere, esta versión de Bootstrap requiere de otra librería que se llama Popper. Y por último está el JS propio de Bootstrap. Es decir, tenemos un CSS y tres JS que necesitamos meter. jQuery, Popper, no sé cómo se pronuncia eso, y la tercera es Bootstrap, ¿sí? Esto va a ser la opción que ahora en un ratito vamos a usar, pero les quiero mostrar la otra opción, que es que si yo voy a download, ¿sí? Es una librería que usan algunos de los componentes, lo necesita para algunos de los componentes que tiene Glisser. Por eso requiere de eso, ¿sí? Los tooltips y eso, tal cual, ¿sí? Bien. Ustedes acá tienen dos, si en lugar de usar los CDNs, sí, porque tiene un problema, hay que tener cuidado, ¿sí? Esa librería es media delicada y suele ser la que genera fallas, sobre todo cuando se usan en otros frameworks. Bueno, estamos en la otra opción que sería no uso vínculos, sino lo descargo. Y cuando lo descargo tengo dos opciones. Descargarme ya los códigos, el CSS y el JS ya minificados, ¿sí? A mi computadora. O
o guardarme, descargarme la opción que tiene los archivos de SAS, ¿sí? Esto va a depender de lo que yo quiera hacer, ¿sí? Primero, si yo los quiero descargar los SS y los JS porque, no sé, mi web no va a estar, no sé, por ahí no hay buena conexión y quiero que corra igual, mostrarlo en algún lugar con baja conexión, entonces prefiero descargármelos, me descargo los SS y los JS y los vinculo como un archivo local, ¿sí? Como hacemos nosotros en esta materia o como hicimos nosotros en esta materia, ¿sí? Ahora, si yo me quiero descargar esta segunda opción, que son los archivos fuentes, si lo quiero hacer, tiene que ser porque yo voy a querer precompilar y modificar los archivos SAS, ¿sí? Si no, no tiene mucho sentido. Yo les voy a mostrar un poco los archivos que descarga. Yo me los descargué acá para mostrárselos, que me descarga en cada caso. Este que dice 4.5 dist son los archivos ya precompilados. Entonces, simplemente tengo los CSS de Bootstrap precompilados, ven que son todos minificados. Usa todos estos CSS en realidad Bootstrap, que están todos mergeados en uno cuando uso el CDN. Y acá están los JS que usa, ¿sí? Eso si ustedes van a download. Y si bajan los archivos fuentes, es como si bajaran los originales de Bootstrap, algo así. Y acá tienen una carpeta, ven que dice CSCS. Esto es la carpeta de los archivos SAS. Y acá están todo lo que tiene Bootstrap, ¿sí? O sea que solamente descargarían eso si es que van a querer tocar los archivos SAS fuentes de Bootstrap. Si no, no tiene sentido que lo descarguen, ¿sí? O sea, si ustedes no van a modificar los archivos fuentes de Bootstrap, vinculen directamente a los CDNs y ya, ¿sí? Ahora, si ustedes los van a querer modificar, tienen la posibilidad de descargárselo y precompilarlos como ustedes quieran, ¿sí? ¿Se entendió un poco esto? Sí, sí. Bien, perfecto, ¿sí? O sea, quiero que lo entiendan y por qué estamos haciendo uno y por qué no hacemos otra cosa. Entonces, lo que nosotros vamos a ir es por la opción más simple. Les copio acá el vínculo. Vamos a crear. Les copio ahí el vínculo. Entren ahí y nos vamos a descargar esto que dice Starter Template. Y nos copiamos esto, así tenemos todos los vínculos, ¿sí? Me copio todo esto. Acá copy. Ahí está. Y vamos a entonces a generar nuestro primer archivo. Entonces vamos a poner... Bien. Bien. Pero falta... Y me estoy copiando en mi HTML esto que me traje, ¿sí? ¿Se lo pudieron copiar? ¿Lo encontraron? Vamos a cambiarle esto, le vamos a poner primer archivo Bootstrap.
Bootstrap tiene una T que yo se las pongo mal siempre, pero no me acuerdo dónde está. Bien. Bootstrap, exacto. Creo que es así. Bueno. Perfecto. ¿Sí? ¿Está bien ahí escrito? Ah, hola, Damio. ¿Cómo andas, querido? Hola, Alice, ¿todo bien? ¿Vos? Bueno, muy bien. Retame, Damio, si escribo mal las cosas. ¿Vos decís que tenga autorización entonces? Vos tenés autorización. Dale, dale. Igual no creo tener que hacerlo, no pasa nada. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Pudieron copiarse todo? Dicen las malas lenguas que yo rebautizo todo, que a todo le pongo otro nombre, así que Bootstrap no podía escaparse, no podía estar por fuera, ¿sí? Bien, ahí está, y ahí escribimos nuestro primer archivo Bootstrap, hasta de momento nada raro. Salvo que ya empezamos a detectar una cosa, ¿no? ¿Qué cosa detectamos ahí? ¿Qué me pueden decir? Que ya detectamos, que nadie le dijo, supuestamente, muy bien, ¿sí? Ya sabemos, hay una cosita que sabemos que Bootstrap nos acaba de poner una fuente, ¿sí? Nosotros lo que aprendimos en esta materia principalmente es a no sobrecargar tanto nuestro HTML, sino cargar mucho más nuestro CSS, ¿no? ¿Cómo usar bien? Bueno, con todos los frameworks lo que va a pasar es lo inverso, ¿sí? Lo inverso. Básicamente, lo que sucede con todos estos frameworks es que ya traen una serie de clases prearmadas y yo lo que tengo que hacer es ir sumando esas clases adentro de mi HTML. Es decir, que cada etiqueta de nuestro HTML va a quedar llena de clases, ¿sí? O sea, hay una clase para ponerle este color de fuente, hay una clase para centrar el texto, hay una clase para armar las columnas, hay una clase para armar las grillas, hay una clase para que algo sea redondeado. Vieron que hasta ahora nosotros usábamos como, llamábamos una clase y adentro de esa clase le poníamos como varias propiedades, ¿sí? Con los frameworks lo que sucede es lo inverso. Existen una serie de clases que son más bien como atómicas, algo parecido a lo que nosotros vemos después en el código, ¿no? Como que nos enseñan, en la facultad nos enseñan a hacer funciones atómicas que hacen una sola cosa. Entonces, eso mismo empieza a pasar con Bootstrap. Las clases de Bootstrap y de casi todos los frameworks no hacen 3 millones de cosas, sino que hacen una sola cosa. Y entonces, cuando quiero darle formato a algún componente de mi HTML, le agrego varias clases. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar una clase de Bootstrap y ahora ya después las vamos a empezar a entender. Si nosotros a nuestro H1 le agregamos class, vamos a hacer un poco de zoom. ¿Por qué estoy con el maldición? Ahí va. Le ponemos de class text primary, que es una clase, ya las vamos a entender a las clases, pero le puse eso, class text primary. Ven que se puso azul, ¿sí? Y yo quiero que sea centrado. Bueno, hay una clase para centrado en Bootstrap que se llama TextCenter, ¿sí? De momento todavía no estamos viendo las clases, ¿sí? Qué clases trae Bootstrap y demás. Solamente quiero que ustedes entiendan este cambio de concepto en donde el framework nos lleva a que nosotros agreguemos mucha cantidad de clases a cada elemento y que esas
clases que le ponemos son clases que hacen una sola cosa, ¿sí? Text Center solamente centra el texto. Text Primary solamente pone las cosas en lo que está establecido como el color primario. ¿Bien? ¿Se entendió un poco esta idea? Habíamos hecho esto de agregarle a una clase, a una etiqueta varias clases. Sí, ¿no? Lo hicimos. ¿Sí? Se separan con un espacio, listo, ¿sí? Yo no repito la etiqueta class, ¿sí? Si repito la etiqueta class, rompo todo. Es en la misma class, varias clases. Bien. Ok. Me tengo que actualizar. Bien, visual. Bien, entonces ahora está centrado y está de este color azul, ¿sí? Bien. Siguiendo con lo nuestro. Lo que es súper importante en Bootstrap son los contenedores, ¿sí? Las dos cosas que nosotros tenemos que entender son los contenedores y las columnas, que es lo más complejo de acostumbrarse inicialmente. Básicamente, Bootstrap tiene dos tipos de contenedores, que es la clase, los que están adentro de la clase container, ¿sí? La clase container es una clase que lo que hace es establecer un ancho máximo, ¿sí? Que en función de cada resolución, ese ancho máximo varía. Primero, algo que hay que saber, que Bootstrap 4 tiene 5 breakpoints, ¿sí? La versión 5, la versión que está por salir, va a tener un breakpoint más. ¿Qué es un breakpoint? Repasando un poco lo que vimos nosotros de responsive. ¿Vieron cada media query que nosotros agregábamos? ¿Sería Sí. donde va cambiando el formato de la página dependiendo de la resolución del dispositivo que lo está viendo? Claro, es lo que nosotros conocemos como media query. Vieron que nosotros poníamos media queries, ¿no? Tal cual, en definitiva se traduce a eso, pero quiero que lo entendamos en lo que es. En realidad Bootstrap tiene las medias queries que nosotros usábamos, las tiene. ¿Dónde las tiene? O sea, ¿dónde marca esos cortes? Acá. Tiene una media query para los formatos que son, le llama extra small, que sería todo lo que es inferior a 576 píxeles. Con los archivos SAS originales nosotros podemos cambiar estos breakpoints a EMS, pero por defecto en los compilados están en píxeles. Resoluciones inferior a 576 píxeles, small, que es mayor a 576 y menor a 768, o sea, entre 576 y 767. Esto sería las resoluciones inferiores a 576 píxeles son siempre celulares en posición vertical, ¿sí? La resolución small son celulares en posición horizontal, ¿sí? La resolución medium es desde tablet en adelante, ¿sí? Siempre es desde acá en adelante. Si yo no le pongo alguna otra clase que pise la anterior, sería desde celulares en horizontal en adelante, ¿sí? La resolución medium es las tablets en vertical, ¿sí? Large es tablet en horizontal y es la primera resolución de web, ¿sí? ¿Se acuerdan qué tamaño hablábamos de la primera resolución de web? Nosotros lo veíamos en EMS. ¿Se acuerdan que veíamos 60 EMS? Bien, 60 EMS son 1024 píxeles, ¿sí? Acá Bootstrap hace el corte un poquito antes, lo hace en 992 píxeles, pero es más o menos lo mismo, ¿sí? Y después tiene esta versión que es extra large, que es para PCs de 1200 píxeles en adelante. Ahí entra, ya sean
las notebooks o monitores grandes, ¿sí? Ahora en la versión 5 está agregando un breakpoint más para las pantallas muy grandes, ¿sí? Porque en realidad 1200 es un breakpoint que termina quedando corto. ¿Bien? ¿Se entendió dónde tienen los breakpoints? Preguntá directamente, Damián. Dale. Disculpa, ¿cuál dijiste que era la resolución correspondiente a 60 EMS? ¿1040? 1024. Ah, perdón, 1024. Gracias. ¿Y el último cuál va a ser? 4K. No sé. Calculo que va a haber una resolución más o menos, porque en realidad hay un breakpoint necesario más o menos en los 1600 píxeles. Que en la mayoría de los casos es necesario. O sea, lo que te funciona bien en un monitor de 1300 píxeles, cuando lo ves en HD te querés morir. Es muy chico, es muy esto. O sea, necesitas un breakpoint más. Que después se lo podés agregar vos a mano en tu código CSS propio, ¿no? ¿Sí? O sea, usar Bootstrap no descarta que nosotros a su vez usemos nuestro propio CSS. Y de hecho lo vamos a usar, ¿sí? Tuve problemas con eso por el monito que tengo. ¿Qué sería el monito que tengo? Ah, el monitor. Sí, necesitamos un breakpoint después, ¿sí? Y eso, muy bien. Yo decía, ¿cuál será el monito? Bien. Bueno, entonces vamos a empezar por probar la clase container. Existen dos principalmente, que son el container a secas y el container fluid. Y después existen una serie de containers específicamente para cada breakpoint, que ahora los vamos a tratar de entender. Pero las primeras dos son las que más nos interesan. O sea, siempre que empezamos a generar algo, lo que sea que vayamos a hacer en Bootstrap, lo tenemos que meter adentro de un container, ¿sí? No necesitamos un div de clase container, ¿sí o sí? Sí, necesitamos toda esa secuencia que está planteando ahí Matías, pero ya vamos a llegar hasta ahí, ¿sí? Vamos a arrancar por lo primero, por entender esto. Entonces, vamos a poner... Esto container no necesariamente se lo tenemos que meter a un div. O sea, siempre vamos a terminar usando divs en CSS, en Bootstrap, pero podríamos metérselo al header, el primero, container. Entonces acá le vamos a poner esta clase que es container, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer container? Vamos a abrir. Lo tenemos al texto centrado, con lo cual no nos vamos a dar cuenta. Vamos a agregarle otra clase de CSS que le vamos a llamar primary. Bueno, es text white. Mi duda es si es text white o si es text light. Ahí está. Bien. Le puse VG primary para que me ponga el color primario de fondo y seguimos con texto centrado y text white, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió acá? Y vamos a checar pantalla para ver qué sucede en todas las resoluciones. ¿Qué está sucediendo con la clase container? ¿Qué vemos? Bien, sí, es un contenedor que limita el ancho, ¿sí? No llega a los bordes. Eso básicamente es que está dentro de un contenedor, ¿sí? Que es un contenedor que tiene un ancho máximo en resoluciones más grandes, depende
ese ancho y se queda fijo en ese ancho, ¿sí? En cambio, el container, el otro, el container fluid, básicamente, container-fluid, básicamente lo que va a hacer es, va a llevar a que nuestro contenedor ocupe todo el ancho, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Sí? O sea que si nosotros queremos, básicamente, nuestro header, por lo general, nuestro header y nuestro footer va a terminar ocupando todo el ancho y el contenido de adentro, o sea, nuestro main, es candidato a ser un container. Y quizás el header y el footer son más candidatos a ser un container fluid, ¿sí? O los puedo mezclar. Vieron que hay sitios que tienen franjas que ocupan todo el ancho y franjas que ocupan... y franjas que están ocupando un contenedor interno, ¿sí? Entonces, yo los puedo mezclar como quiera. Y a su vez, por ejemplo, nosotros podríamos tener un container fluid para poner un fondo que ocupe todo el ancho y adentro de ese container fluid un container para que el contenido de ese bloque esté centrado y no ocupe todo el ancho, ¿sí? ¿Se entendió esta idea? ¿Sí? Pero para cualquier cosa que vaya a hacer antes de poner el tema de las columnas, antes de meterme con las columnas, lo primero que tengo que hacer es agregar un container, que puede ser de la clase container o de la clase container-fluid. Sí, tiene un pequeño margen, porque nosotros todavía no... Bien, guerra de diseñadores, ahí está, ¿cómo me gusta esto? Tiene un pequeño margin, sí. ¡Epa! Muy bueno. Tiene un pequeño margin, sí, que lo podemos sacar. Después ya lo vamos a sacar. Ya vamos a empezar hasta lo que vamos a ver hoy. Lo más seguro es que todo lo que veamos hoy es todavía no vayamos a estar tocando con nuestro CSS propio. Pero si no llegamos a verlo hoy, la clase que viene lo vamos a ver. Vamos a empezar a personalizar a como se nos cante la gana Bootstrap, ¿sí? Por defecto no tiene del todo reseteado esos márgenes, ¿sí? El margen lateral es el que lo tiene de todo reseteado. Fíjate que el de arriba sí, pero no los laterales. ¿No? Bien. Perfecto. Bien. Bueno. Esto básicamente, para que lo traduzcamos, en extra small, la clase container ocupa casi el 100% del ancho, siempre tiene un pequeño margen igual. En el tamaño small llega hasta 540 píxeles. Ven que el tamaño de small es 576 y esto llega hasta un ancho máximo. Es como que el container lo que tiene es un max width, ¿sí? Pero que nosotros lo usábamos, un max width de tanta cantidad, ¿sí? Tiene un max width de 540 píxeles en el breakpoint small, de 720 en el breakpoint medium y 960 en el breakpoint large, ¿sí? Y de 1140 en el breakpoint extra large, ¿sí? O sea que desde 1200, de resoluciones de 1200 en adelante, ¿sí? En el monitor 4K de Matías, se sigue viendo mi clase container en 1140 píxeles, ¿sí? O sea, si yo le pongo container y estoy en Bootstrap 4 y no toco nada, básicamente va a ser siempre 1140 píxeles. ¿Se entendió? Bien. Bueno, esto nos lleva a hablar de lo central. De lo central, de lo más interesante de Bootstrap, que son las columnas.
Y acá, de entrada, nos va a hacer como un poco... 1680 es tu máximo. Ah, pensé que tenías un monitor 4K. No sé, me estaba mareando ya. Ya estaba pensando que te íbamos a ir a robar el monitor. Estábamos todos pensando lo mismo. Bueno, nosotros tenemos esta grilla que es de 12 columnas. Entonces tenemos que empezar a pensar siempre en 12, ¿sí? ¿Cómo pensamos en 12? Básicamente, lo vamos a empezar a traducir así. Si algo queremos nosotros que ocupe todo el ancho, nuestro valor de columna va a ser 12, ¿sí? Si algo queremos que ocupe todo el ancho, es col 12, ¿sí? Si algo queremos que ocupe un 12% de pantalla, ¿ven? Le ponemos el valor, es 1. Siempre lo que vamos a estar dividiendo es dividiendo por dividido 12, ¿sí? Por ejemplo, acá es col 3. Col 3 nos da 4 columnas. ¿Cómo llego a obtener esas 4 columnas? Si a 12 lo dividido 3, me da 4. ¿Sí? Si quiero 3 columnas, le tengo que poner col 4, ¿sí? Porque 12 dividido 4 me da 3. Si quiero 2 columnas, le tengo que poner 6, porque 12 dividido 6 me da 2. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos el funcionamiento de esto? Bien. Bueno, vamos entonces. Voy a repetir, claro que sí. Básicamente, 4 y 8, ¿sí? 4, nosotros si hacemos 12 dividido 4, nos da 3, ¿sí? O sea que esto ocupa un tercio, ¿sí? Y como yo sé que este valor es 4, si yo hago 12 menos 4, el resultante es 8, ¿sí? Nunca la sumatoria de las columnas me puede exceder el valor de 12, ¿sí? Entonces, si no estoy en otra fila, no entra, ¿sí? Es un poco lo que nos pasaba a nosotros cuando armábamos las columnas, ¿sí? Si no entra, se cae, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé qué porcentaje me ocupa? Siempre es 12 dividido este valor, ¿sí? Entonces, este de acá abajo, ocupa todo el ancho. Y para eso, esta columna es una columna de 12. ¿Por qué es una columna de 12? Porque si yo hago 12 dividido 12, me da 1, ¿no? Bien. Esto es un doceavo parte. ¿Cómo sería, Damio, esto? Él sabe todas las palabras. ¿Cómo, Alice? ¿Un doceava parte? Claro, sí, sí, tal cual. Una doceava parte, me dice acá el Damio. Entonces, si yo hago 12 dividido 1, me da 12 columnas, ¿sí? Eso es un poco como empezar a pensar, ¿sí? Esa palabra no existe, no, es un chiste. El Dreamweaver trabajaba con tablas igual, Fer. La época que trabajabas con el Dreamweaver era con tablas. Con tablas para maquetar. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la web ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Eso es lo que ha pasado. Entonces, acá, cuando el valor de mi columna es 2, me da 6 columnas, ¿sí? ¿Por qué me da 6 columnas? Porque si yo hago 12 dividido 2, me da 6, ¿sí?
Bien. Acá que tengo 3, tengo de valor 3, me da 4. ¿Por qué me da 4 columnas? Porque 12 dividido 3 me da 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como una manera rara de pensar inicialmente, pero después no, lo vamos incorporando. ¿Sí? Sí, profe, hasta ahí había llegado a entender, hasta el de 2 columnas había llegado a entender. Me perdí en la parte de que tengo una columna 4 y una columna 8. Esto es por cómo quiere acomodar esta parte, ¿no? Quiere que esto ocupe un tercio y esto ocuparía 2 tercios. 2 tercios. Pero ¿Sí? ¿cómo eso, Entonces, eso ¿cómo logro esto? Diciendo que un tercio es 4 y si un tercio es 4, 2 tercios es 8. ¿Sí? 4 más 4, 8. Perfecto, Ahí vamos a gracias. llegar al código. Ya vamos a llegar al código. Están ansiosos, ¿sí? Ahí vamos a llegar al código. Pero tiene que ver con este valor, ¿sí? Bien, vamos entonces a generar, vamos a dejar el header ahí. Vamos a generar un main. Le vamos a poner a este main una clase que va a ser container, ¿sí? Y después, además de tener un contenedor, ¿sí? Además de tener un contenedor, acá adentro, sí, podría ser. Ahora van a ver la facilidad que tiene en realidad para hacer columnas. La facilidad que tiene para hacer columnas, ¿sí? Está bueno. Yo tengo un container y para cada bloque de cosas que yo quiero acomodar, lo que voy a necesitar es una fila. ¿Cómo se llaman las filas? Ahí podemos meter. Sí, bueno, vamos a meter principio divs. ¿Sí? Podríamos usar un section, pero bueno. Esto es esencial, ¿sí? O sea, antes de establecer las columnas, yo tengo que establecer un row, una fila, ¿sí? Reemplazaría flex, sí. Y por detrás está teniendo Flexbox, igual, Bootstrap, desde estas versiones. Tenía Float, vieron que yo les decía, nosotros tenemos que ver Float porque Bootstrap usa, porque muchos frameworks usan Float y ustedes tienen que saber Float. Y por eso lo vimos. Y antes de eso habíamos visto Flexbox. ¿Sí? Bootstrap desde esta versión en adelante está usando Flexbox en su estructura de columnas. Bien, entonces nosotros tenemos siempre, esta estructura la tenemos que mantener. Necesitamos un padre que sea container. Container o container fluid. ¿Sí? Un hijo que tiene que ser un row. Y de este row, adentro de este row, la cantidad de nietos que nosotros querramos que van a ser col guión la cantidad de lugares por los cuales queramos dividir. ¿Sí? Entonces vamos a pensar, vamos a arrancar por hacer acá adentro un div de col. Bueno, vamos a hacer el del col 12, ¿sí? Vamos a acá adentro. Col 12 y primary y después vamos a hacer. Dejar este de ahí. Sí. ¿Cómo se cambia el color primario de los tres? Pues el primario tomó como el primero el azul. Los otros dos de los primarios, ¿cómo los cambiaría? El de G-Primary es siempre el mismo. Yo lo puedo, con mi CSS lo puedo cambiar. Si yo en mi CSS piso esa clase, ¿sí? Listo. Pero estoy reusando clases, ¿no? Entonces acá le vamos a poner una columna. ¿Sí? Yo acá le dije col 12. Entonces, ahí está en mi main. ¿Sí? Una columna. Pero en esto ya me está
poco molestando, ¿sí? Generé un container que tiene un row que tiene un col 12, ¿sí? Ahí tenemos los colores. Ya vamos a llegar a los colores, ¿sí? Bien. Esto es lo que está tirando Griselda acá, tiene que ver con los colores que trae Bootstrap. Siempre recuerden que todo esto nosotros ya lo vamos a cambiar. Ay, están sacando de cosas. Estos son los colores que trae por defecto. Para texto, ven text es text guión, los colores que trae por defecto. Y lo mismo si es VG, es VG guión. ¿Sí? Estos son los que traen. Pero ya vamos a cambiarlo. ¿Sí? Entonces ahí nosotros hicimos una columna. ¿Por qué es una columna? Porque yo le puse col 12. ¿Sí? Si yo le pondría col 2, esto ocuparía la mitad de la pantalla, ¿no? Perdón, un sextoavo, ¿sí? Si yo le pongo col 6, ¿cuánto va a ocupar col 6? Col guión 6. La mitad, muy bien. ¿Sí? Bien, perfecto, ¿sí? Si yo le pongo col 4, ¿cuánto va a ocupar? Un tercio. ¿De dónde saco el tercio? ¿Cómo sé que va a ocupar un tercio? Porque lo que estoy haciendo es 12 dividido 4 igual a 3 es un tercio. ¿Sí? Bien. Con lo cual, vamos a ponerle este. Con lo cual, si yo quisiera, si repitiese eso ahí, una columna, 2 y 3, uy, y 3, ahí tengo mis 3 columnas, ¿sí? Después nosotros podemos modificar la separación o lo que nosotros querramos entre columnas, ¿sí? Pero ahí me generó las 3 columnas, ¿sí? ¿Bien? ¿Se entendió más o menos lo de las columnas hasta acá? ¿Sí? Voy a borrar estas y me voy a quedar solo con una. Para mostrarles lo siguiente, ¿sí? Vamos a pensar que nosotros queremos, ahora vamos a ver cómo se comportan estas columnas en responsive, ¿sí? En los diferentes dispositivos, ¿sí? Nosotros metíamos en las medias queries y íbamos modificando. Bootstrap trabaja con... acá estamos con los calls, ¿sí? Para Bootstrap existen una serie de nombres de clases que nos empiezan a indicar a qué resolución nosotros le hablamos. Cuando nosotros hacemos call-algo, le estamos hablando a todas las resoluciones, ¿sí? Nosotros decimos call-4 y fíjense, vamos a actualizar esto, que esto es 4 en cualquier resolución, ¿sí? Siempre es un tercio de la pantalla. Bien. En cambio, cuando nosotros empezamos a hacer call xs-algo, le estamos hablando solo a las resoluciones menores a 576. Cuando le hablamos call s-sm algún tamaño, le estamos hablando a versiones mayores o iguales a 576 píxeles, ¿sí?
call-md algo, le estamos hablando de resoluciones de tablet en adelante. Call el G algo, le estamos hablando a las resoluciones de web en adelante. Y call XL-algo, le estamos hablando a resoluciones de 1200 en adelante. ¿Sí? Entonces, lo que nos tenemos que aprender es esto. Aprender o simplemente ir a la documentación hasta que lo podamos incorporar. ¿Cómo sería esto? Básicamente, nosotros vamos a hacer esto. Vamos a pensar que esto queremos. Que en resoluciones móviles esté en 12. O sea, esté en 12, perdón. Dije lo que quería que ustedes respondieran. Esté ocupando toda la pantalla, ¿sí? Eso sería... Bien. Sería call 12, ¿sí? Acá nosotros podemos establecer ese valor, call XS-12, o podemos simplemente poner call 12, que va a ocupar a todas, pero después la voy a ir pisando con las resoluciones que continúan, ¿sí? Entonces vamos a decir que queremos que eso ocupe call 12 en tablet. A partir de tablet en adelante quiero que ocupe la mitad de la pantalla. ¿Cuánto sería la mitad de la pantalla? Bien, ¿sí? Entonces, la resolución de tablet era MD, entonces es call MD-6. Y quiero que... perdón, tablet es la anterior, ¿sí? O sea, nosotros tenemos... MD es... Ah, no, es de tablet. El G es la que yo decía. Después queremos que en web ocupe 1/3. En web chica, en web de 1024 en adelante, queremos que ocupe 1/3. ¿Cómo sería 1/3? Bien, call el G. Bien, call el G4. Y si queremos que en resoluciones más grandes, en esa de 1200 en adelante, ocupe 1/4 de la pantalla. Sí, termina siendo, en realidad es como el genérico, pero termina siendo para todo, ¿sí? Entonces acá es call XL3. Fíjense que en una misma línea, ¿sí? Ya deben estar pensando que esto está llegando, está cubriendo todo. En una misma línea yo estoy poniendo 4 clases y le estoy hablando, en cada clase le estoy hablando a un breakpoint diferente, ¿sí? Entonces, nosotros ahora, si lo abrimos, en esta resolución vemos que ocupa 1/4 y a la medida que me achico, esto va cambiando, ¿sí? Vamos a verlo desde acá, vamos a inspeccionarlo y verlo concretamente así. Lo sacamos afuera y lo podemos ver. Nosotros tenemos, en la versión mobile, ocupa todo el ancho, ¿sí? Nosotros dijimos que teníamos un breakpoint en la tablet que ocupa el 50%, ¿sí? Teníamos después un breakpoint en 1024 que ocupa 1/3 y después teníamos un breakpoint más arriba en resoluciones mayores que ocupa 1/3, ¿sí? O sea, de 1/3 pasamos acá a 1/4 y de 1/4 pasamos a la mitad y de la mitad
pasamos al que ocupa todo el ancho. ¿Sí? ¿Se entendió un poco esto? O sea, esta es la llave principal de Bootstrap, a mi entender, que es entender las columnas y entender y aprenderse los breakpoints, ¿sí? Absolutamente todo lo que se nos cante la gana funciona con los breakpoints, ¿sí? A lo que se nos ocurra, ¿sí? Vamos a pensar que en una resolución, nosotros acá vimos Text Center, por ejemplo, y queremos que este texto esté centrado, queremos que el H1 que tenemos acá, que está centrado en todas las resoluciones. Queremos que esté centrado en mobile, pero no queremos que esté centrado desde la tablet en adelante, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, nosotros podemos usar el Text Center sin establecerle nada, como una versión global, o podemos poner el XS, que es el más chiquito, que es el de mobile, y después podemos decirle, o sea, porque quiero que vean esto, text md left, que es decirle orientado a la izquierda para la resolución de tablet en adelante, ¿sí? O sea, lo que quiero que vean es cómo entender un poco esta lógica de antecederle el breakpoint a cualquier cosa hace que eso funcione, se comporte con esta propiedad en determinada resolución y no en otras, ¿sí? Entonces yo lo tenía como text center, pero le puse que a partir de la tablet, porque le puse el MD, esté ubicado a la izquierda. Entonces está ubicado a la izquierda, pero si lo veo en resoluciones más chicas, está centrado, ¿sí? Si lo quiero que esté centrado no desde la tablet, sino que esté centrado desde la web, LG, ¿sí? Lo cambié por LG, entonces en la tablet, voy a refrescar, en la tablet todavía no está centrado, pero cuando estoy en la web, se pone. Bien. Bueno. Vimos los calls, ¿sí? Bootstrap por defecto trae para casi todas las cosas márgenes y otra cosa que nosotros no le establecimos en ninguna parte, que son paddings. Eso no es capcioso que tenga todo margen y tenga todo padding, porque básicamente lo que hace es tratar de meternos un diseño inicial, o sea, de establecernos un diseño inicial, ¿sí? O sea, si nosotros no le metemos nada de CSS propio, eso más o menos dignamente se va a ver, ¿sí? Entonces, por eso es que todo tiene padding y todo tiene margen, ¿sí? Porque los que somos diseñadores le mandamos margen y padding a tutti le quanti, ¿no? Fer y Grise que están ahí, ¿sí? Es una especie de plantilla que ya nos trae algunas cosas que si nosotros no hacemos nada, algo hace de por sí solo, ¿sí? Que es meter algunos conceptos de diseño. Y dice, esto necesita una tipografía por defecto, no te voy a dejar con el Times New Roman pelado, no te voy a dejar sin padding y sin margin para tutti le quanti, ¿sí? Eso es lo que hace. Entonces, nosotros podemos igual modificar absolutamente todo a través de los márgenes. Nosotros tenemos una clase para márgenes que es la clase M. M- la cantidad que podamos modificar. Más o menos M-1 creo que es un M, ¿sí? Cuando le pongo M-1 o M-2
Básicamente lo que hace es le pone márgenes hacia todos los lados, ¿no? Después, MT, ¿qué será? ¿Qué será MT? ¿Qué piensan? Bien, margin top, ¿sí? Este MB es margin bottom, ML es margin left, MR es margin right, ¿sí? Manejar un framework es súper importante, pero a su vez como que es súper importante que manejen un framework, es súper importante que ustedes sepan CSS, ¿sí? Porque sabiendo CSS, ustedes pueden tener de base un framework, pero le pueden dar el estilo que se les cante la gana, ¿sí? Si no, no saben lo que hace el framework por detrás jamás, ¿sí? Es súper importante que ustedes manejen CSS, ¿sí? Al igual, todo, o sea, cualquier cosa, cualquier framework que ustedes aprendan de PHP, de lo que fuera. O sea, no se metan a aprender un framework de PHP sin una base de PHP. No se metan a aprender un framework de JS sin una base de JS. Siempre es así, ¿sí? Lo que tiene de buenísimo los frameworks es justamente eso. Que armo una web, armo lo que fuera, rapidísimo, ¿sí? Y ese es el objetivo principal. ¿Bien? Entonces, básicamente, esto me puede manejar los márgenes, ¿sí? Entonces, yo a esto le puedo poner a cualquier cosa, a la P, a lo que fuera, le puedo poner MT-4, ¿sí? Que eso sería como si yo le pusiera un margin top de 4, que 4 son EMS. ¿Ven ahí? Lo empujó para abajo, ¿sí? O MT2 o MB2 o lo que fuera. O también puedo poner M-0, que le sacaría eso, ¿sí? Así como existe. Y esto también, si ustedes quisieran, podrían usar los breakpoints. Podrían decir que esto tiene un MT4 en el G. En el G esto tiene un MT4, ¿sí? Y si no, le vamos a poner que tiene un MT0, ¿sí? Esto tiene un margin top 0 para las resoluciones anteriores y 4 para la resolución web, ¿sí? Vieron que estoy usando MT y lo estoy combinando con los breakpoints, ¿sí? Entonces, ahí tengo eso, pero cuando achico la pantalla, eso se sube, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Lo que tengo funciona. SNMs, sí. Bien. También pueden inspeccionar. Inspeccionen el código de Bootstrap. A ver, ¿qué es lo que tiene? Mostrame a ver qué tenés. Fáltenle el respeto a Bootstrap. ¿Sí? ¿Qué tiene un div de clase row? Fíjense que yo les decía que Bootstrap a partir de esta versión usa Flexbox. Tiene un display flex, tiene un flex wrap y tiene un margin right y un margin left, ¿sí? O sea, todo eso, fíjense qué es lo que tiene, ¿sí? Porque ustedes lo pueden pisar, negar o lo que fuera en su propio CSS. Nunca toquen el CSS de Bootstrap. Agreguen un CSS propio por debajo y toquen las clases que quieran tocar, ¿sí? Pero es eso, o sea, no se aten al framework literalmente, es decir, si el framework es así, no lo toco. ¿Por qué no? Pueden hacer lo que ustedes quieran, porque ustedes entienden lo que pasa por acá, ¿sí? Ustedes cuando ven este código saben lo que es un display flex, saben lo que es un flex wrap, ¿sí? Todo esto lo saben. ¿Ven? Y acá tengo que tengo 1.000.000 de clases, pero veo lo que hace el VG Primary, veo lo que hace, ven que acá hay una media query, ¿ven? En la media query del G está en 992, ¿sí? Y acá el call, el G4,
está haciendo una división de flex por el 33.3%, ¿sí? O sea que está usando como el width que hacíamos nosotros, ¿sí? Todo esto nosotros lo podemos ver. Ven que acá vemos el call MD6 que está en el breakpoint de 768, ¿sí? Lo que veíamos antes. Está ahora pisado porque estamos en la resolución la otra. Pero bueno, puedo ver absolutamente todo. Puedo ver lo que sucede en todo, ¿sí? Y está usando a full flex. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Bueno. Paddings. Así como márgenes son M, los paddings son P. F es para la fuente. ¿F de qué? ¿F guión algo? ¿Decís? No, Bootstrap trae unas fuentes, ahora ya vamos a llegar al tamaño de fuentes, que justamente es mi slide siguiente, ya vamos a llegar. Básicamente, con padding pasa lo mismo, todo tiene paddings, más o menos tiene un padding de 15 píxeles, ¿sí? Les vuelvo a decir que Bootstrap tiene una opción de pasar todos los que son PX a EMS, pero eso hay que tocar el SAS, hay que precompilar el SAS para que eso funcione, ¿sí? Por defecto está trayendo en esta versión píxeles. Bien. Vieron que nosotros veíamos, yo cuando recién inspeccioné, tiraba margin right, margin left de 15 px, ¿sí? Ese es el padding que tiene casi todo. Más o menos casi todo está teniendo algo similar a un M. Bien, entonces acá es lo mismo. P-1, 2, 3 o 4, lo que nosotros querramos poner, sería en general. Y si no, es PT sería padding top, PB sería padding bottom, PL sería padding left, PR sería padding right, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Con lo cual, nosotros si a alguna cosa le pusiéramos P0, o sea, esto sería P-0, capaz que si lo tengo que hacer en la P, le estaríamos sacando el padding, ¿sí? Ahí está. Ven que P-0 le saco el padding, ¿sí? Que también lo podemos hacer en los diferentes breakpoints, en donde nosotros querramos, ¿sí? Bien. Ok. Vamos a continuar entonces con los textos. Ya vimos algo de esto. Bootstrap trae primero las H1, las 2, 3 y 4 por sí solas, sin que yo le agregue una clase, tienen un tamaño predeterminado. Y además, que ahora vamos a ver qué tamaño trae Bootstrap por defecto, yo eso lo puedo cambiar, obviamente que lo puedo cambiar, pero además de eso, trae una clase H1, una clase H2, una clase H3, una clase H5 y una clase H6. Que las clases H en Bootstrap son esto, ¿sí? El H1 tiene 2,5 EMS, o sea, en realidad REMS, que son más o menos 40 píxeles. El H2 tiene 2, que son casi 32 píxeles. El H3 tiene 28 píxeles y así, ¿sí? Estos son los tamaños que trae Bootstrap por defecto. O sea, yo los puedo igual cambiar por lo que quiera. Pero además de que a las H's les agrega este tamaño, o sea, si yo tengo un H2 por defecto y no le digo nada, le va a poner este tamaño Bootstrap, ¿sí? Pero a su vez, si a cualquier cosa yo le pongo la clase H2, lo va a llevar a este tamaño, ¿sí? Esto quiere decir que, no sé, nosotros a nuestra P
Le decimos que esta P es de clase, no sé, H2, ¿sí? No le estoy agregando un H2, le estoy diciendo que tiene la clase H2. Y ven que agrandó la letra. ¿Qué tamaño la agrandó? Y bueno, fíjense que la agrandó hacia 2 rem. Fíjense que el CSS de Bootstrap dice que la clase H2 y el H2, la etiqueta H2, tienen 2 rem, ¿sí? Fíjense que a nivel tipografía ya sí está usando rems, ¿sí? No está usando píxeles con las tipografías, está usando rem. ¿Saben cuál es? Hablamos de la diferencia, ¿no? Entre un rem y un em, ¿o no? Bien. Existen dos unidades de medida bastante similares. Una es el em, que es la que nosotros conocemos. El em tiene un siguiente problema, que es una unidad de medida relativa. ¿Qué significa que algo es de unidad de medida relativa? Básicamente es que es relativa a su contenedor. Es decir, por defecto nosotros habíamos dicho que un em equivalía a cuántos píxeles, más o menos. Aprox. 16. ¿Bien? Bueno. Entonces, ahora vamos a agregar una clase, la vamos a sacar. Bueno, ahora capaz que hacemos un CSS aparte para esto. Porque me va a pisar Bootstrap porque todo el tiempo Bootstrap está usando rems. Entonces, un em es igual a 16 píxeles siempre y cuando no esté adentro de algo que esté en ems también, ¿sí? Eso quiere decir, concretamente, que si yo tengo, por ejemplo, un H1 y adentro de ese H1 tiene un em y adentro de ese H1 yo agrego un span y digo que eso tiene un em, básicamente el span va a estar achicado por su contenedor, ¿sí? Vamos a verlo en concreto. Vamos a hacer un ejemplo concreto. Voy a generar un archivo nuevo para mostrarles esto. Esta unidad de medida. Em y rem. Sí, básicamente es eso, ¿sí? O sea, ahora vamos a llegar a eso, que los EMS en realidad son siempre relativos al contenedor, ¿sí? Al tamaño del contenedor. Si yo achico el contenedor, el hijo se achica. En cambio, el rem no, ¿sí? No tiene esa relación. Entonces, vamos a pensar lo siguiente, que nosotros, no sé, tenemos un div, vamos a poner acá contenedor, y acá tenemos un H1, ¿sí? Con los beneficios y perjuicios de esto, ¿no? Yo acá voy a agregar un style y voy a decir que el contenedor
Vamos a ponerlo primero en un em. Acá tengo, en el contenedor tengo un em y en el hijo tengo un em, ¿sí? Vamos a ponerle más, vamos a ponerle 3 ems, ¿sí? ¿Sí? La unidad de medida en ems dice que esto tiene 3 ems, que sería 3 por 16, si el contenedor, si el padre, tiene un em de valor por defecto. Ahora, si yo achico el padre, lo que va a suceder es que se achicó el hijo. ¿Vieron? ¿Se entendió esto? La unidad de medida em es relativa a sus padres. ¿Sí? Ahora, si yo no quiero eso, yo quiero que sea 3 ems, no importa el padre, no importa nada, es rem. ¿Sí? Esa es la diferencia entre em y rem. ¿Sí? Bootstrap usa rem. Entonces, ahora, cuando yo esto lo levante, el H1 sigue en su tamaño y no importa lo que le pasa al contenedor, al padre. ¿Se entendió esto? Un rem va a valer siempre lo mismo. Un em se va a adaptar a su padre. Con los beneficios y los perjuicios de eso, pero quería que lo entiendan, porque se van a cruzar con las dos y dicen, pero ¿qué? ¿Yo qué es lo que tengo que usar? ¿Por qué? ¿O qué es lo que hace? Eso es lo que hacen esas dos unidades de medida, que son parecidas, porque las dos no son unidades de medida fijas, sino que son unidades de medidas relativas, pero una es relativa a su padre y otra es como relativa al body del sitio, ¿sí? Bien. Bueno, Esteban, ¿vos querés agregar alguna cosa más con respecto a esta unidad de medida? Bien, genial, buenísimo. Bien, bueno, entonces estábamos acá con las H's. Además de tener las H's, Bootstrap tiene una unidad de medida, otros tamaños de fuentes que son los fuentes display, que también van del display-1 hasta el display-6, que esos son para cosas enormes, textos enormes, ¿sí? Que son los displays, que ahora están hablando que la versión 5 de Bootstrap va a traer más versiones de display, más tamaño, ¿sí? Pero eso es para cosas más grandes. Y después tenemos estos, que ya los conocemos, ¿no? Text Center, text-center es texto centrado, text-right es texto alineado a la derecha, text-left es texto a la izquierda. ¿Bien? Ok, vamos a ver los colores y hacemos un pequeño corte, así paso los presentes. Estos son los colores que trae Bootstrap por defecto, que nosotros igual podemos usar las clases. Sí, display no es una tipografía, sino que display es un tamaño. Son también tamaños, ¿sí? Entremos todos a miel. ¿Quieren que cortemos acá y entramos todos a miel, que venimos medios colgados hoy en esta clase? ¿Quieren? Cortamos acá y ahora lo vemos. Y sobre lo que estás preguntando vos, Grise, son tamaños. Display son tamaños. Y H1, 2, etcétera, son todos tamaños, ¿sí? Las clases son todos tamaños.
Absolutamente todo lo podés cambiar. Vos podés agregar tu propia fuente. Es que hasta acá nosotros no le indicamos una fuente diferente de la que trae. ¿Vos estás diciendo de bold? ¿Cambiar bold? El display-1 y display-2 no tiene nada que ver con display como lo conocemos nosotros. De hecho, el display que lo conocemos como lo conocemos nosotros es D-. La familia es la que trae Bootstrap por defecto, pero la vamos a pisar, la pisamos por la que nosotros querramos, ¿sí? Por eso, hasta acá estamos aprendiendo el framework solo. Pero eso no quiere decir que nosotros nos tenemos que atar el framework. Para nada. ¿Sí? No nos vamos a atar para absolutamente nada. ¿Sí? Sino que sobre eso, o sea, teniendo esa base, usando las cosas que nos ayuda, en los que nos ayuda Bootstrap, después nosotros diseñamos lo que se nos canta la gana. Nuestro text primary es del color que nosotros queremos. Nuestra fuente es otra fuente. O sea, falta todavía nuestro CSS propio. Hasta ahora, de momento, estamos llevados por el demonio de Bootstrap. ¿Bien? Sí. Pero sí, de ya, ¿sí? Nosotros, o sea, cualquier web que nosotros hagamos, ahora si quieren les muestro alguna web que hicimos nosotros acá en el estudio y tiene Bootstrap por detrás y la ves y no te das cuenta que lo tiene, ¿sí? O sea que no necesariamente siempre el mismo diseño porque estamos usando ese framework, ¿sí? No todo lo contrario, nosotros podemos personalizar el CSS a como querramos porque sabemos CSS, ¿sí? Bien, bueno, son las 9 menos 10, volvemos 9 y 10, ¿sí? Sí, tenemos que ponerlo sobre el final, siempre nuestro CSS por debajo de Bootstrap. O de cualquier otra cosa, ¿sí? Como hacíamos con los sliders, con todas las cosas, ¿sí? Entren todos a miel, así levantamos los presentes. Bien, voy a parar de compartir, así Grise no me reta y dejo de grabar.